Muy buenas, bienvenidos al altar familiar y a su devocional. Estamos estudiando en este tiempo la epístola de San Pablo a los Colosenses y estamos ahora en esta clase número 6 en el capítulo 2. En la clase anterior compartimos 2 puntos. El primero es que Jesucristo no es filosofía y el segundo es Jesucristo no es legalismo. Vamos a continuar este segundo punto que aún no hemos acabado. Así que vamos al capítulo 2 y vamos a leer a partir del verso 16. Quiero agregar que Jesucristo nos dio un nuevo pacto en su gracia. Ya no necesitamos más holocaustos o sacrificios de animales. Solo en Jesucristo, solo en Él y nada más que en Él necesitamos para salvación. Creer en el Hijo, en el unigénito Hijo de Dios. Vamos a leer a partir del 16 hasta el 22 prácticamente porque es una sola idea, para poder entender el mensaje que trae Pablo aquí. Empecemos con el verso 16, donde dice: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques. Verso 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Aquí Pablo empieza a describir, acerca de las ideas gnósticas que habían ingresado en la iglesia. Pablo está diciendo: no retrocedan. Si aceptas estas prácticas gnósticas, estarías retrocediendo de la verdad de Jesucristo, del gozo y de la libertad que nos da. Entre ellas, la idea o la filosofía era el ascetismo que había ingresado, ascetismo gnóstico. ¿Pero qué es el ascetismo gnóstico? El ascetismo gnóstico es la doctrina filosófica o religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres o abstinencia. Es un modo de vida cuyo objeto es la perfección moral y espiritual del ser humano a través de la renuncia a los placeres y de la práctica de una vida austera. Hermanos, lo que ellos dicen es de que toda la materia es mala. La materia es mala en general. Por lo tanto, el cuerpo, como es materia, es mala. Y por lo tanto, el cuerpo se debe estar purificando a través de estos rituales o estos ritos. O sea que para ellos Jesucristo no es suficiente. Lo que hizo Jesucristo fue en vano. Ellos decían, por ejemplo: no te debes de casar, no, de preferencia quédate soltero, porque lo mejor sería si haces un voto de castidad. Eso es lo mejor para tu espíritu, ¿no? Y debes hacer un voto de pobreza, no debes de tener riqueza, porque las riquezas te desvían a lo inmoral. El ascetismo era un montón de reglas acerca de lo que se podía comer o beber, acerca de lo que tú debías hacer o no hacer, acerca de lo que debías tú tocar o no tocar. Estaban volviendo una vez más a las leyes dietéticas del pueblo judío. Jesús enseñó que el comer o beber era indiferente. Dice Mateo 15:17, ¿no entiendes que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Todo lo que se coma o beba
va a ir finalmente a las letrinas, ¿cierto? Mateo 15:11 dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Jesús también decía lo que la gente comentaba en Lucas 7:34. Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe, ellos dicen. Mira, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de predicadores. A Jesucristo lo criticaban por lo que comía y cómo comía y dónde comía, con quién comía y obviamente lo que bebía, ¿no? Porque ellos decían de que tomar vino era malo, como siendo el Hijo del Hombre, como siendo el Hijo de Dios, ¿no? Iba a estar en esa posición, debería dar el ejemplo, por ejemplo. Para Jesús esto era indiferente. Más importante era lo que había y lo que salía del corazón. Pedro tuvo que aprender esto, porque como judío, él no podía tocar alimentos impuros, ¿no? Y él tuvo que aprender a cambiar su forma de expresarse, ¿no? Vamos a ver en Hechos 10. Dice, Hechos 10:11 dice, y vio el cielo abierto, una visión, y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando a la tierra por las cuatro puntas. Verso 12 dice, había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz que le dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. En el verso 22 nuevamente dice, de capítulo 2 de Colosenses, dice, cosas que se destruyen con el uso, dice Pablo. Pablo nuevamente asevera de que los alimentos se van a destruir por el uso. Los agnósticos creían y creen que por la renuncia a ciertos placeres sanos eran moralmente justos. O sea, como dije hace un momento, de no tocar, no beber, no comer, abstinencia en todos los ámbitos de la palabra, eso era lo moral. Verso 20 de Colosenses dice, Pablo dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viviereis en el mundo, os sometéis a estos preceptos, ¿no? que hemos visto? Pablo está diciendo, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, verso 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, había abolido la ley y la estaba uniendo esa misma ley en una sola expresión, en un solo orden, que fue amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero también estaba uniendo a dos pueblos en uno, a los gentiles y a los judíos. Entonces está diciendo, si ya no eres del mundo, ¿por qué sigues estos mandamientos gnósticos? Que dice, no manejes, ni toques, ni gustes. No hagas eso. ¿Por qué sigues eso? Primera de Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia.
Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios lo ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra y la oración. Por el contrario, hermanos, si estás en un lugar así, si estás en un lugar donde te enseñan de esa manera, a veces me pregunto, ¿qué haces ahí? Mira lo que dice 2 Corintios 16:15, y eso lo dice Pablo. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. En otras palabras, y no te involucres. No te involucres. Recuerden de que un poco de levadura leuda toda la masa. Ese puede ser el problema. Algo que no debemos de dejar de pasar es que los maestros enseñaban que también debían respetar las fiestas judías en el verso 16. Y dice, en cuanto a las fiestas judías, ¿no? Debemos respetarlos, la fiesta de la luna nueva o días de reposo. Las fiestas eran, por ejemplo, la de comienzo de año, el Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah era una fiesta al inicio del año judío. Luego tenían la fiesta del Yom Kippur, el día de la expiación, de la aflicción personal, en la cual hay ayuno, ¿no? Hay un ayuno, hay tiempo de reflexión, hay tiempo de contristar el cuerpo, pero luego termina con la fiesta, con la Pascua, ¿no? Con una comida grande y abundante. También festejaban, cada mes festejaban las estaciones de las lunas, ¿no? Y también dice de que Pablo le dice que no debemos de seguir ya esas fiestas, ni siquiera la fiesta o el día de reposo. Aquí hay justamente acerca del Shabbat. Para nosotros no debemos de festejar ese día o de entregar ese día de reposo. Querían hacer del Evangelio un ritualismo. Ese era el propósito. Por eso Pablo en el 20 les dice, si se han liberado de la ley, ¿por qué quieren volver a ella? Si ustedes se dan cuenta, aún persiste, incluso en algunas iglesias, en querer ser o son ritualistas. En la actualidad, poniendo normas de hombres, mandamientos o mandatos de hombres y no mandatos bíblicos. Hay que tener cuidado. Por eso Pablo dice, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Tenemos que observar, tenemos que saber. Y ayer justo conversando con el pastor David, estábamos hablando acerca de qué importante era en los tiempos pasados para los gobernantes que el pueblo se mantenga ignorante, porque cuando el pueblo más ignorante sea, para ellos era mejor y más fácil gobernar. Por eso es importante el estudio, no solamente hablando de la Biblia, estoy hablando de todas las materias, ¿no? Para que nada ni nadie te pueda engañar. Otra idea que no debemos de pasar por alto es que los gnósticos querían hacer alarde de lo que no habían visto. Me refiero a sus visiones o revelaciones, ¿no? Verso 18 dice, entremetiéndose en lo que no ha visto,
vanamente hinchados por su propia mente carnal. Ellos decían que habían visto alguna visión o que había visto o que había entendido una revelación y por eso se hinchaban, dice Pablo, ¿no? Otra cosa es que los agnósticos creían en que debían de adorar a los intermediarios, en este caso a los ángeles. Ellos se humillaban ante ellos, se humillaban ante los ángeles, haciendo culto. Cuando en la Biblia, la palabra de Dios, cuando un ángel se acercaba a alguno de los personajes bíblicos, siempre decía, no te inclines ante mí, soy igual que tú, soy un siervo. Eso le pasó a Juan en Apocalipsis, vemos hasta en dos o tres oportunidades. Vemos cómo Juan, al ver al ángel, se inclinaba y le decía, párate, tú eres consiervo mío, ¿no? Pero sin embargo, ellos querían imponer cultos a los ángeles. Y hasta ahora, ¿no? Ahora podemos ver incluso agrupaciones que hacen rituales, ¿no?, para los ángeles. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. No hay más intermediarios y nunca lo ha habido. El único intermediario fue y es y será Jesucristo. Ni los extraterrestres, ni el señor o la señora de las caídas, ni de las levantadas, nadie. Solamente el único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo. Solo Él. Amén. Verso 23 de Colosenses capítulo 2. Tales cosas tienen a la verdad, dice, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Está hablando acerca de la comida y la bebida, obviamente, ¿no? Si quieres hacer dieta o purificar el cuerpo porque has estado comiendo demasiadas grasas o harina y cuidar tu cuerpo, está bien, tienes la libertad de hacerlo, ¿no? Va a ser duro para tu cuerpo, pero es tu libertad. Pero no tiene valor espiritual, es neutro. ¿Me explico? La libertad cristiana no viene de restringir los deseos con reglas y normas, sino la muerte de los malos deseos. El cambio de mentalidad tenemos que hacerlo. Y los buenos deseos deben surgir al estar en Cristo, en persona. Por los frutos los conocerás, dice el Señor. Por lo tanto, si estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y esas obras nuevas son frutos, buenos frutos. Porque un árbol malo no puede dar buen fruto. Un buen árbol da un buen fruto. Amén. Hermanos, Cristo no es filosofía. Jesucristo no es legalismo. Vamos a entrar al tiempo de preguntas para meditar. Nuevamente repito, como siempre le digo a mis alumnos o a aquellos que estamos compartiendo la palabra, medita de manera personal. Cuando yo entiendo, yo creo que debo cambiar, el yo, no que los hermanos, que la iglesia debe cambiar, no razonemos, meditemos personalmente y eso te va a ayudar. Por eso lo digo, mi hermano. Primera pregunta: ¿en algún momento dejaste de comer algo para agradar a Dios? ¿Qué? Cuéntate tú, recuérdalo. ¿Qué hiciste? ¿Cómo flagelaste tu cuerpo? Y no estoy diciendo con látigo, nada, estoy diciendo flagelaste dejar de comer algo para agradar a Dios. Segundo,
¿Puedes identificar alguna enseñanza legalista de algún maestro? ¿Alguna enseñanza legalista de repente de alguien que obviamente que se equivocó y te enseñó algo de esto, de legalismo? Hermanos, meditemos y que sea para la gloria de Dios y para que estemos creciendo en Él. El Señor te bendiga. Nos vemos en la siguiente clase.